nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan capítulo 15, versículo 8. Aleluya. San Juan 15, versículo 8, dice así: en el nombre de Jesús. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Dice la palabra de Dios que Él es glorificado de acuerdo a nuestro fruto que estamos haciendo, llevando a nuestro Dios. En eso es glorificado nuestro Padre Celestial. Quiero que vayamos a San Marcos, capítulo 4. Y después de ahí voy a dar el tema. San Marcos, capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 1. Vamos a leer del 1 al 10 y después el demás versículo. Dice así la palabra de Dios. Marcos 10 del 1 al 10. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Sí, San Marcos 4, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Quiero regresar en este versículo, que hay unos que dan el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Hay diferentes medidas. Puse aquí, el tema se llama niveles de profundidad que dan fruto. Niveles de profundidad que dan fruto. Y esto es el 30, el 60 y el 100 por uno. Quiero que sigamos leyendo el versículo 11 hasta el 20. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entenderéis. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró,
en sus corazones. En ese versículo señala que en el corazón no hay interés. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Esto quiere decir un corazón duro de piedra. Volvemos al 17. Pero no tienen raíces en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Quiere decir que este es corazón afanado. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y vemos que cada corazón es una tierra. La semilla, la palabra. El sembrador, el Espíritu Santo sembró la palabra en nosotros. Y en nosotros está si nosotros damos fruto. ¿Y a cuánto? A 30, a 60 o al 100 por uno. Esto es, hermanos, dependiendo del cuidado que nosotros le demos a la palabra, que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que obedezcamos, ese depende de cada uno de nosotros. Si nosotros nos acercamos más a Dios y le pedimos: Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida, transforma mi vida, yo te quiero servir, ese corazón se va limpiando, esa tierra se va purificando. Entonces va a germinar bien la palabra de Dios. Y cuando uno empiece a leer, y aquí obedeciendo, leer y obedeciendo, entonces empezamos a orar, a pedirle a Dios en lo secreto, y ayunar, y obedecer, y congregarnos, y hacer todo lo que dice la palabra de Dios, ir a las reuniones, congregándonos, y nos vamos alimentando. Cuando venga a ver, ese ya es un árbol pequeñito y con frutos. Pero las personas pueden estar pasando años y años y años, y a eso vamos ahorita, y no crecen y ni dan fruto. Entonces, la persona cuando viene depende de la entrega de la persona a Dios. Ahí está el cuidado de la tierra, que uno mismo esté abonando su corazón con la palabra de Dios, y lo esté llenando del río de agua viva en su corazón. Y entonces se va a notar, hay un efecto, y ese efecto tiene que notarse. En nosotros podemos ver cómo estamos. Bueno, vamos a seguir. Hay unos que no dan nada de fruto. Aquí dice el 30, al 60 y al 100 por uno, pero hay unos que no dan nada. Dice, puse el primer punto, porque hay algunos que no, ¿por qué hay algunos que no dan nada de fruto? ¿Por qué hay algunos que no dan nada de fruto? Porque están separados de mí. San Juan 15, 4 dice, vamos a buscarlo. San Juan 15, lo estoy diciendo bien clarito, San Juan 15, para que después no se oiga en la grabación. San Juan 15, versículo 4 y versículo 5, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miren, esto es lo que sucede cuando alguien no da fruto. Está separado de Dios. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros nos pegamos con Dios, vamos a dar fruto. Pero separado de Dios, nada podemos hacer, ni una florecita lleva, porque no va a llevar fruto. Pura apariencia, y la apariencia es la hoja. Y la apariencia de esa hoja quiere decir que está viniendo a la casa de Dios y le dice, ese es un hermano, es un cristiano, pero no da fruto. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque no está dando fruto. Pero la persona que esté dando fruto, está pegado con Dios, va a soltar sus florecitas, y después de la flor, ahí mismo viene el fruto. Entonces, es por eso que hay algunos que no dan nada de fruto, porque no están con Dios. Están entre los cristianos, pero nosotros no podemos darle fruto, nosotros necesitamos de Dios. Nadie se puede conectar con el pastor. Pastor, yo me voy a conectar con usted para que me dé fruto. No, él está pegado con la rica savia, y todos nosotros debemos estar pegados a la vid verdadera. Entre nosotros no nos podemos dar vida, no. ¿Se acuerdan de las vírgenes? Vayan a comprar aceite, quizás ellos les den, danos de vuestro aceite, dijo las 5 insensatas. Y las 5 prudentes, no, vayan ustedes, compren, nosotros, como diciendo, nosotros qué podemos darte. Y así es lo mismo, si nosotros pensamos que estamos siguiendo al pastor y vamos a acompañarlo y todo eso, pensando que vamos a llevar fruto, no. Tenemos que estar pegados con Jesús. Amén. Si no, nunca vamos a tener frutos. San Juan 3:3, ¿qué dice? Vamos a San Juan 3:3, en ese mismo libro. San Juan 3:3, a Nicodemo. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tenemos que nacer de nuevo. La persona que viene aquí no ha nacido de nuevo, por eso no puede dar frutos. Tiene que dar fruto de arrepentimiento. El primer fruto que debe de dar esa persona es el fruto de arrepentimiento. Cuando alguien se acerca y dice, me arrepiento, y empieza a pedirle a Dios, Señor, perdóname, Padre, perdóname, he vivido mi vida desperdiciadamente, así como el hijo pródigo, y no tengo más a dónde ir, tú eres mi solución, perdóname. Entonces ese es fruto de arrepentimiento. Y entonces sí va a haber, ya va a haber un fruto, el primer fruto, que vamos a ver que ya no está con los amigos ahí entre la bola, ya no va a estar ahí, ya va a estar separado de sus amigos. Ya pidió perdón, dice, no, es que ya le pedí perdón, ¿cómo que otra vez me voy a ir? Voy a sentirme hipócrita. Y dice, y otra vez, ¿sabes qué? Los amigos afuera, las amiguitas, pues que me contaminaban, no, también afuera. Voy a dar fruto, que me estoy arrepintiendo. Cuando un hombre falla a su esposa, el hombre tiene que dar fruto de arrepentimiento, que llega temprano a su casa, que da su gastito, aunque la esposa esté enojada, pero tiene que pasar mucho tiempo. De verdad que, pobre de veras que los que pasamos esa situación, un día pues, hombre, por un pequeño tiempo, años de vida, la confianza puede ser, si la mujer falló, el esposo va a decir, no, va a estar lucha y lucha, miren qué venenazo gigante avienta el enemigo. Tiene que dar fruto, que sea arrepentido, que llega a la casa, que está atento a ella, y que ¿qué quieres? Quiero estar así, todo. Es lo mismo con Dios, hay que pedirle perdón, Señor, ¿qué más quieres que haga? Señor, mira, yo te desobedecí, voy a permanecer fiel delante de ti, voy a hacer votos, voy a hacer esto, me voy a hacer para la gloria de tu nombre. Y miren, entonces va a dar fruto, ese es el primer fruto. Pero la semilla, dice otro versículo aquí, Colosenses 3:5. Gloria al Señor.
Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ese es el fruto de arrepentimiento, para que empiece a dar el 30. Vamos a ver. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es lo que tiene que dejar el hombre para que empiece a dar fruto al 30. Gloria a Dios. Dejar toda la basura del mundo, dejar todos los deleites, la fornicación, toda la impureza, pasiones, todo eso se tiene que dejar para empezar a dar el 30%. Entonces, la semilla es la palabra. Y dice la Biblia: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice también Marcos 4:15, seguid. Bueno, hermanos, vemos que la materia, que vamos a pensar así, ya está puesto, ya está hecho. La palabra de Dios es el alimento. Usted tiene la tierra en su corazón. El agua de vida es Dios. La palabra, la semilla. Entonces, ¿qué falta en nosotros? Abrir nuestro corazón para empezar a dar fruto. El segundo, dice aquí, los que dan el 30%. Ya vimos los que dan 0 frutos, porque del árbol malo no puede dar frutos buenos. Fruto malo no sirve. Pero los que dan el 30% de fruto bueno son los niños, los que dejaron todo el pecado, el fruto de arrepentimiento. Ellos son los niños, los que vienen aquí, los niños en Cristo, son los primeritos, los pequeñitos que empiezan a soltar el frutito. Yo recuerdo cuando tenía un limón, bueno, lo tengo todavía, estaba chiquito y empezó a dar limoncitos, poquititos. Y bien dice aquí el 30%. Y empezamos a juntar un botecito de limones, mira ya. Y conforme iban pasando los años, hermanos, se llenaban unas cajas de limones y empezamos a regalar. Donde estaba yo antes congregado, empezaba a regalar limones en bolsitas, porque daba mucho fruto. Igual el cristiano, cuando empieza, da poquito fruto, pero da, y buenos frutos, porque así dice la Biblia, que empieza dando el 30%. Los niños son los que fueron sembrados en buena tierra. Todos los que dieron el 30, el 60 y el 100 fueron sembrados en buena tierra, eso lo dice Marcos 20. Entonces, los niños en Cristo se les dice todavía: hermanito, no deje de asistir. Ah, sí, hermano, usted está dando fruto, no deje de asistir. Ya dejó el alcohol, ya lo vimos que ya no tiene alcohol, ya está, hasta se ve más llenito, ya se ve más ponchadito, hermano. No recaiga. Sí, hermano, o sea, porque es un niño, se le tiene que invitar, como a los niños que no quieren comer. Mira, abre la boca y le hacen el avioncito, ay, se lo meten como niños. Y le dicen: no faltes, mira, hermanito, va a haber culto allá, no faltes. Esos son niños, se les tiene que dar así como niños, como dice la Biblia, con paciencia, invitarlos, hermanos. Pero hay personas que tienen 10 años acá y parecen niños. Ve a la iglesia, hermano. Ay, es que había culto, sí, hermano. No, hermano, ya tiene muchos años, usted ya debería de estar siendo maestro, ya estuviera en un lugar aquí, ya estuviera en otro lugar, pero ya estuviera
Pero los niños tienen razón, porque son niños, dan poquito fruto. Y eso es el cuidado de cada árbol. Al principio, como puse aquí, al principio el árbol da poco fruto porque está tierno, después da al 100%. Vamos a ver qué es lo que hace que no dé fruto la persona que tiene 5 años aquí, o 10 años, 8 años. Vamos a abrir la palabra de Dios que dice San Lucas 10:39. San Lucas capítulo 10, versículo 39. Dice así la palabra de Dios. Vamos al 38 para que no quede solito el 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto, hermanos, el no dejar crecer, que dé fruto la persona que ya tiene 5 años, esto quiere decir porque se está afanando, está poniendo su tiempo en el trabajo, está poniendo su tiempo en las cosas materiales, en su casa, en su familia. No, es que yo tengo que llevar a mi familia, no puedo, pastor, porque hermano, congréguese. No, es que estoy trabajando, tengo mucho trabajo. Esto quiere decir que esta persona está afanada y no deja producir más fruto, porque es un tiempo solamente de dar el 30%, es un tiempo solamente para nosotros aquí, es un tiempo corto. La Biblia habla de un hombre que cuidaba un jardín, y esa persona llegó Jesús y le dijo, bueno, en esta parábola, ya está, arráncala, ya lleva 3 años y no veo fruto. Y el jardinero le dijo, no, déjala otro ratito, dale este año más, y si no da fruto, la cortas. Esto significa nosotros, vamos más de 3 años y no hay más fruto. Quiere decir, hermanos, que llegará el tiempo de que no está ocupando el espacio y será cortado. Nosotros tenemos que dejar ese afán, porque ese afán no nos está dejando servirle a Dios. Y como el primer versículo de la palabra de Dios que leímos, dice que nosotros glorificamos a Dios con los muchos frutos. Cuando hay mucho fruto, glorificamos a Dios. Cuando hay poquito fruto, glorificamos muy poco a Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos. Vamos a Lucas 14:18. Ahí mismo adelante. Lucas capítulo 14. Amén. 18. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Esto es de una cena, pero también cabe en esta prédica. Y todos a una comenzaron a excusarse. Excusarse quiere decir que tuvieron una prioridad mayor. El primero dijo, he aquí, he comprado una hacienda y necesito ir a verla,
te ruego que me excuses. ¿Qué quiere decir excusarse? Discúlpame, eso es excusarse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otra vez, discúlpame. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Estaba hablando, cuando dice hacienda, he comprado una hacienda, estaba hablando de una vivienda, de su casa. Cuando dijo, he comprado 5 yuntas, está hablando de trabajo. Y otro dijo, acabo de casarme, está hablando de familia. 3 cosas que le pasan al hombre para no dar fruto. Su vivienda, no, yo estoy juntando para tener mi terreno, juntando para construirla, juntando para arreglarla, juntarlo para seguirle el segundo piso, juntarle, bueno, su casa. Y por eso no da fruto. El otro, la yunta, el trabajo. No, tengo mucho trabajo, no puedo ir, tengo mucho trabajo. Son 3 que andan pidiendo disculpas, excusándose. Hermano, dice el pastor, ¿por qué no viene? No, es que tengo trabajo. Ay, que mi casa. Es que mi familia. La tercera, es que mi familia, mira, es que mi familia está enferma, tengo que estar aquí. Es que mi familia, es que vamos a salir con mi familia, cada fin de mes o cada fin de semana vamos a un lugar y no puedo ir, pasó los domingos, yo tengo que estar con mi familia. Todo eso hace que el hombre no tenga fruto y Dios no es glorificado. Y Dios todo lo ve, hermanos. Dios está viendo cuánto debemos de esforzarnos, cuánto debemos de trabajar para su obra. Si nosotros supiéramos y que muriéndose, ¿a quién se le queda ese trabajo? ¿A quién se le queda esa casa? ¿A quién se le quedará la familia? Sí, pero ya a él ya no. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel, capítulo 37. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 3. Ezequiel 47, amén. Gloria al Señor. Del versículo 1 al 3, libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Miren, ese varón es Jesús. Jesús mide 1000 codos al agua, camina. ¿Y el agua hasta dónde le llegó? Hasta los tobillos. Eso quiere decir principio. Todos los cristianos, los que acaban de nacer de nuevo, todos se paran en el agua a los tobillos, una profundidad muy pequeñita, como de 15 centímetros. El 15 centímetros es un chapoteadero para los niños de bajo nivel. Un niño no lo podemos meter a una de 5 metros. He visto albercas de 5 metros con trampolines muy altos. Pero los niños, los que acaban de llegar al agua a los tobillos, ahí.
y hay más seguridad. Te vas a ahogar, allá si te vas, quédate aquí, da un principio. Esto, muchos se quedan en el agua de los tobillos. Muchos cristianos están conformándose en sentarse y escuchar la palabra de Dios. Hermano, Dios le bendiga, ya se va. Y ya pasó 5 años, y pasaron 10 años y sigue haciendo lo mismo. Eso quiere decir que están en el agua en los tobillos todavía. Son esos niños que no tienen la reacción, no tienen sabiduría, y ahí están haciéndose grandes y nomás están chacualeando el agua. No sé si conozcan esa palabra, chacualear el agua, están haciendo manotazos y con los pies, y ahí se la pasan. Pero Dios dice, y salió un hombre, y salió el varón hacia el oriente, o sea, el oriente donde sale el sol, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Sabes qué? Hasta ahí es la medida de los principiantes, los que dan el 30% de fruto. Gloria al Señor. Amén. ¿Y por qué se quedan las personas así sentadas por muchos años? Vamos a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de los Corintios capítulo 12. Versículo 1. Dice así, Primera a los Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto, bueno, voy a leer. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermanos, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero aquí dice que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. A veces nosotros no queremos meternos bien. Dice, hay dones de sanidad, hay dones, muchos dones hay regalos, diversidad. Pero el hombre nada más quiere, yo nada más, porque no quieren compromiso. No quieren compromiso, no, acércate más al fuego. No, yo nomás escucho la palabra y me voy y saludo y así, no importa yo. Hermano, esto Dios va a demandar si no damos más. Porque la higuera la vio, llevaba 3 años y no daba más. Y dijo, córtala. El que estaba en el jardín dijo, no, dale 1 año, yo la voy a abonar, y si no da, yo la corto. Son más de 10 años, algunos que he visto tienen más de 10 años en el Evangelio, y siguen con las aguas a los tobillos. No ignoremos, hermanos, comprométase con Dios. Yo que quisiera tener más pegado a Dios, pero tengo que pagar el precio, porque la salvación es gratis. Gratis. Si viene uno ahorita, pido perdón, dice ese señor, la señora, me arrepiento. Es gratis, la salvación es gratis. Pero los frutos nos cuestan, hermanos. Tenemos que, dice la Biblia, que solamente los violentos lo arrebatan. Esa cantidad de fruto, hermano. Vamos a seguir. Hebreos 5:11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, después de haber tenido, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, otra vez viene la necesidad. Es pecado la fornicación. Dije, hermano, usted ya tiene mucho tiempo. Claro que sí. Hermano, es malo que yo estoy casado, así me han llegado. Yo estoy casado, pero ya no estoy con mi esposa. ¿Puedo tener otra novia? No, hermano, usted ya no, ahorita no. Entonces, debiendo ya saber, empiezan a preguntar los primeros rudimentos. ¿Es malo dejarme crecer el pelo? ¿Es malo dejarme es malo es malo el tatuaje? ¿Es malo los aretes? ¿Es malo un collar con una piedra? Y no, hermano, venga, la Biblia, todavía está niño, ya tiene tanto tiempo ahí, todavía no avanza. Entonces, dice la palabra 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Me brinqué un versículo, ¿verdad? El 13, sí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Miren, es inexperto en la palabra. Estaba viendo qué significa neófito. Neófito, vi que era, neo es nuevo, fito, planta recién crecida, tierna, es neófito. Entonces, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, tenemos que avanzar. No tenemos, hermano, a veces he escuchado, no, es que a mí no me han predicado bien, es que a mí, esto a veces es un pretexto. Porque yo me he sentado, he escuchado 2 años y tantos años, 2 años y 2 o 3 meses, y la palabra está buena. La palabra está buena, sí pega, pero parece que tenemos un teflón que no se pega. Tenemos que abrir nuestro corazón, Señor, esta palabra la voy a vivir. Ya tengo 8 años aquí, no he hecho nada. Ya los que están viniendo se están levantando y yo sigo igual. Ahí me daría pena. Y yo nací aquí, ya llevo 10 años. O si no nació aquí, pero lleva 8 años aquí. Y los que van viniendo se van levantando, ya están predicando por allá en las calles. Y el otro no quiere comprometerse porque no quiere, no, es que no me da tiempo, los afanes. Eso es malo, hermanos. Y la culpa no es del predicador, es de la persona, de cada uno de nosotros. Pero tenemos que pagar el precio, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Vamos a Ageo 1:7. Libro de Ageo. Gloria al Señor. Ageo 1:7. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Meditar cómo estamos caminando el evangelio de la palabra de Dios. Meditar es pensar. Sentemos un rato y digamos, y decir, llevo tantos años y ¿qué estoy haciendo? Y la Biblia nos dice, el versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué? Tenemos que subir al monte. Ese monte significa oración.
ruego, humillación. Tenemos que estar ahí, hermanos, para que cambiemos nuestro modo de pensar, que nosotros sepamos para dónde vamos, avanzando. No solamente nos quedemos en el chapoteadero, en agua hasta los tobillos. Vamos al número 3. Los que dan el 60% de fruto. Nos vamos a Ezequiel, porque ahí nos dice el siguiente cordel que viene este varón de Dios, dice la Biblia que versículo 4, Ezequiel 47, 4. Ezequiel 47, 4. Dice así la palabra de Dios: midió otros 1000, o sea, otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros, hasta las rodillas. Cuando vamos a leer todo el 4, quería ponerlo en dos partes. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esto, hermanos, quiere decir que 1000 codos son 530 metros, más para hondo, para allá, hacia el oriente, dice la palabra de Dios. Y cuando dice rodillas, quiere decir que esa persona ya no va a estar el agua a los tobillos, ya no tiene el principio, ya avanzó. Y rodillas significa oración. Esa persona, los primeritos no oran. Tal vez oran el desayuno, el despertar, gracias Dios, y leve sus oraciones. Pero la persona que va más adelante, que ya avanzó hasta las rodillas, el agua, aquí dice, entonces ya significa oración. Esa persona que avanzó tiene que estar orando. Tiene que estar, en la oración significa, la rodilla significa oración, significa humildad ante Dios. Ya es otro nivel. Ya estamos pidiéndole a Dios, Señor, te ruego, Señor, y empieza a humillarse delante de Dios, y significa fe, porque el que va a orar tiene que tener fe. Entonces vamos a estar con fe, nuestra fe ya está más arriba, nuestra humildad más delante de Dios, y la oración continuamente. Esa persona ya tiene que tener oración, debe tener ya su regla, así, ¿sabes qué? Yo oro en las mañanitas antes de levantarme, y después en la noche antes de dormirme tengo mi tiempo y nadie me lo va a perturbar. Aunque suene el teléfono, así pasa, yo le pongo vibrador, y aquí en los cultos también le pongo vibrador. Yo dije, Señor, ¿qué tal si hay un accidente con mis hijos? Señor, tú guárdalos, pero yo voy a poner vibrador, nada me va a estorbar. Y nosotros así tenemos que tener tiempo de oración. Esto significa que el agua ya avanzamos a las rodillas. El lomos, dice aquí el versículo 4 también, midió luego otros 1000 codos, y dice otros 530, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Este versículo son los que dan al 60%, más de la mitad. Los lomos, ¿qué significan? Carga. Cuando se cargan un bulto de papas, ¿a dónde va? A los lomos. Cuando se cargan lo que sea, un bulto de cemento, lo que sea, al lomo. Esto está la mochila. ¿Esto qué significa? Carga. El cristiano ya debe empezar a cargar. Ya está orando, ya debo de tener carga. La carga es responsabilidad. Entonces, los que dan al 60% de fruto, ya deben de estar
metidos en la oración y en la carga. ¿Sabes qué, hermano? Lo que hace nuestro pastor, le toca predicar en Michoacán, le toca predicar en la ciudad, le toca predicar, ya nos pone así, eso significa carga ya. O sea, nosotros ya debemos estar dando el 60%, nada de decir, es que no puedo, es que tengo que trabajar. No, yo ya me metí a los 530 metros más hondo, que son 1000 codos, y ahí es una bendición, pero también es una carga. Es una bendición, Señor, sí, y vamos para la bendición por más. Dios no quiere que se queden con el agua a los tobillos, Él quiere avance, Él siempre es de producción, Él siempre es de más, de bendición. Entonces nosotros tenemos que dar también responsabilidades, es carga. ¿Sabes qué? Vamos a cargar, y los hermanos siguen con 8 años todavía ahí. Mira, nosotros ya tenemos carga, sí. Si nos vieran en lo espiritualmente, ya tenemos carga nosotros en nuestros hombros. Al pueblo de Leví le ponían las 6 piedras aquí, de los 6 tribus, y otras 6 tribus aquí. ¿Sí lo sabían? Y esto significa que están las 12 tribus, 6 tribus acá, 6 tribus acá, y están cargando, orando por las 12 tribus, responsables ellos, los levitas. Y esto significa aquí, lomos, nosotros orar por la congregación de Michoacán, por los de Iztapaluca, orar por los de Las Vías, orar por los de Tepetlispa, orar por los que están en la ciudad, aunque sean 3 mujercitas, o orar por ellas, y pues no se puede otra congregación más, por esta congregación, por nuestro pastor. Eso ya significa que vamos a dar al 60, y eso es bonito, hermanos. Es una bendición servir a Dios. Gloria al Señor. Y cuando estamos en esto, hermanos, el diablo va a decir, ay, qué bonito está cargando, ay, no, él no, así que. Lo que hubo, Salmos 118, 13, me empujaste con violencia. ¿Quién es? El diablo. Cuando ya estamos trabajando bien, me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová. Uno nos empuja y el otro nos sostiene. Y más poderoso es el que nos sostiene que el que nos empuja. Pero tenemos que seguir trabajando para la obra de Dios. Estas personas que están dando ya el 60%, que ya están de rodillas, ya están clamando a Dios, es un ministerio ya. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Quizás a los que vean en el chapoteadero, los hermanos que tienen 10 años, 8 años, él nomás se ríe. Déjamelos ahí quietecitos. Pero aquellos que ya avanzaron, ya metieron 1000 codos más, que son 530 metros más de profundidad, a ese ya les empieza a hacer guerra. A ese empieza a haber tentaciones, y empieza a haber cosas más grandes, porque para eso dice la Biblia, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó nuestro Dios. El Salmos, vamos al Salmos capítulo 34. Libro de los Salmos capítulo 34. Gloria al Señor. Lo que el enemigo nos interrumpe, pero nosotros seguimos. Amén. Salmos 34, versículo 17. Gloria al Señor. Hasta el 19. 3 versículos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Miren, trabajando en hay situaciones duras y clamamos a Dios. Y dice la palabra de Dios, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los contritos de espíritu son los que están orando, humillados, reconociendo que Él es Dios y pidiéndole ayuda. 19.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Llevando toda esa carga de rodillas y lomos, hay muchas aflicciones, hermanos. Hay muchas aflicciones, pero la Biblia dice, pero de todas ellas nos libra Dios, nos ayuda, nos sostiene, no nos deja caer. Estamos en sus manos. Y es una bendición. Y aún, hermanos, dentro de la congregación hay alguien que quiere tumbar al predicador. Y qué bueno fuera que aquel vecino de allá, da igual. No, aquí. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo 18:7. Mateo 18, versículo 7. Gloria al Señor. Dice así: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No nada más a los pequeñitos hacen tropezar. Vamos a otro versículo. Lucas 17:1. Lucas 17:1. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Vio, hermano, es imposible, mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Más adelante dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dijeran, no, pero esos son, también cabe en los que están en el agua a los tobillos, pero también quieren tropezar a los que ya están cargando. Y eso lo podemos ver en Mateo 16:21. Mateo 16:21. Eso lo podemos ver también a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, versículo 21. Dice así. Desde entonces, hasta el versículo 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea que lo apartó, y le dijo, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren también, no nada más a los pequeñitos hacen tropezar, también a los que ya están de rodillas, también ya están los que están cargando en las espaldas los pesos del compromiso, también hay tropiezos. Pero es necesario, dice la palabra de Dios, es necesario que vengan los tropiezos. Imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel que hace el tropiezo. Entonces nosotros, gracias a Dios, nosotros hay que cuidarnos, hay que bendecir a Dios, hay que darle al 60, hay que darle más. Gloria al Señor. Vamos al último nivel. Los que dan al 100 por uno. Gloria a Dios. Estas personas que han dejado, que dan al 100 por uno, son los que han dejado de vivir su vida natural. Ya las personas que dan al 100, ese es otro nivel. Ya dependen de Dios. Vamos a
a Ezequiel 47, ese es el versículo que terminamos en Ezequiel. Versículo 5. Ezequiel 47, versículo 5. Dice, midió otros 1000, o sea, 1000 codos, 530 metros. Y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. La persona que dice que midió otros 1000 codos Jesús, y nos hace, mira, 1000 codos adelante, no te quedes ahí, es el último nivel. Y el cristiano valiente, porque son los valientes los que arrebatan esa bendición, esos ya dependen solamente de Dios, ya no pueden pararse en la tierra y decir, aquí estoy, el agua a la cintura y a los lomos, porque cuando uno va a la alberca, yo por lo menos yo no sé nadar, y cuando yo siento el agua en los lomos, estoy seguro, si me muevo para allá, me muevo para acá, voy para allá, pero cuando ya estoy acá, no, ahí sí ya no, me da miedo, me echo para atrás, porque me puedo ahogar, ya me estuve ahogando varias veces y ya me aterró la profundidad. Pero miren, hermanos, en las cosas espirituales, aunque no sepan nadar en lo físico, pero en lo espiritual, vamos a entrarle, hermanos. Ahí ya no vamos a depender de nosotros, ahí nos va a sostener Dios, todo es Él, todo Él lo hará. Son los hombres que han dejado de vivir su vida natural, que si ya no ponen ni por nada, van a poner pretextos. Es que mi casa, es que mi trabajo, es que mi familia. No, esos hombres valientes, los que ya están, ahora sí ya están flotando y abraceando y moviéndose todo, esos hombres ya dependen de Dios. Señor, yo dependo de ti, cuida a mi familia y yo me voy a predicar a otro lugar. Cuando llegue de predicar, se le dice y se le predica a la familia también: hijos, me voy para tal lugar, pero ustedes vayan a la iglesia, yo no voy a de fiesta, voy a predicar la palabra, quiero que estén en la casa de Dios. Un ejemplo, ¿no? Si así nos tocara, el pastor nos diga, vayan para allá, y tuviera yo mis hijos chiquititos, ¿saben qué? Vénganse para acá o me los llevo. Pero eso es una dependencia total de Dios, que Dios nos sostiene. Es un río que no se puede pasar caminando. Una dependencia total y conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios. Ese hombre es un conocedor de la palabra de Dios. Ya no anda preguntando nada, no, la sabiduría de Dios es el conocimiento y la profundidad de la sabiduría que tiene ese hombre. Esto es, quiere decir, a nado, que Dios lo tiene. El ejemplo mayor lo tenemos con Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Vamos a Filipenses capítulo 2. Sí, amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 16. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y la palabra sumo en el diccionario significa el más alto nivel, ya no hay otro nivel. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, ese es el ejemplo mayor, que Él dio todo. Él se metió hasta lo hondo, hasta, hermanos, se despojó de todas las cosas. Y dice la Biblia, pero le dio un nombre, o sea, pasó la prueba, pasó todo. Así nosotros, cuando terminemos el último nivel, hermanos, vamos a recibir, que dice la Biblia dice, venid benditos de mi Padre, esto le he preparado para vosotros. Y nosotros vamos a decir, qué maravillas, que ni por aquí me imagino cómo será, pero algún día lo veremos. Dice versículo 12 hasta el versículo 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, quiere decir tomados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria al Señor. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo, hermano. Vamos a Mateo 19, 12. Mateo 19, 12. Gloria al Señor. Dice así este versículo: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, eunucos quiere decir que están capados. Dice, vuelvo a leer: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciban. Eunucos, antiguamente las reinas, los reyes le quitaban al hombre sus testículos y quedaban eunucos, para que no molestasen a la reina, a las princesas, a las doncellas, y entonces tenían eunucos. Pero en lo espiritual hay eunucos. Ellos, dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, ellos dejaron esa parte del matrimonio, dejaron esa parte de no tener hijos por pegarse a Cristo Jesús. Y eso lo tenemos en ejemplo con Pablo, el apóstol Pablo. Vámonos a 1 Corintios 7, 5. Gloria al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Gloria al Señor. Del 5 al 9. Tomé un versículo para saber de qué estamos hablando antes. El contexto. Dice, no os neguéis el uno al otro. Por eso, eunucos, esto es parecido. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que el hombre, cuando se va a acercar al ayuno, a la oración, ¿sabes qué, mujer? No te voy a tocar ni nada, no vamos a tener relaciones sexuales, hablando claro.
entonces vamos a pegarnos a Dios. Pero después que terminó ese ayuno, si era de 3 días, 1 día, 2 días, ahora sí, únanse, para que no tiente Satanás, porque no tienen don de continencia. Pero dice el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Concesión quiere decir acción de conceder. Quisiera más bien que todos los hombres, esto lo dijo Pablo, fuesen como yo, pues estaba solo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Al versículo, dijimos, hasta el 16. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, Pablo, hablando de él, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y esto es como un eunuco. Hasta el 9, sí, hasta ahí, sí. Entonces, aquel que quiera dar más fruto, dice Pablo, quédense como yo, todo vamos a depender de Dios. Pablo estaba en lo hondo, él dependía de Dios, él ya no tenía esposa, hijos para que diga, ay, voy a ver a mis hijos. No, el Señor lo mandó a Roma, lo mandó a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, y andaba así de puerto en puerto, porque ya dependía de Dios. Ese es un ejemplo. Vamos a Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Y aquí vemos Pablo como nos dice en la carta. Pablo pensaba que era una ganancia este versículo del 5 y 6. Pablo pensaba que era una ganancia. Mire, leamos. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo pensaba que esto era una gran bendición, que estaba haciendo las cosas bien. Hablando, pero después Pablo reconoció en el versículo 7 y 9. Vamos a leer versículos del 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren todo lo que decía de hebreo, que circuncidado al 8º día, que perseguidor de la iglesia, no, todo eso lo tuvo por basura. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren, esto es la verdadera justicia. No era el tiempo pasado de Pablo, por eso dijo, todo eso lo tomo por perdido. Aquella persona que se está metiendo más a lo hondo, tiene que tener todo. Esa es pérdida, mi casa, mi casa, todo. Aunque no esté sin pintar, aunque no le he repellado, no, yo sigo a Cristo, todo esto se va a quedar. Yo voy a buscar la excelencia que es mi Cristo Jesús. Esas personas que están en lo hondo, eso tienen en su pensamiento, cuando están ya nadando, dicen, no, esto es la excelencia, el conocimiento, eso es el pleno, la bendición de Dios, estar hasta ese nivel, el máximo nivel, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a Filipenses 1:11. Regresando capítulo. Filipenses 1:11. Dice así la palabra de Dios: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. Miren, Dios quiere que estemos llenos de fruto, y esos frutos son justicia, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Cristo. Esto lo hace Dios en nosotros. Esto nosotros, no, es que yo estudio, es que yo oro, es que no. Todo eso, ese fruto que tengamos en nuestro árbol, nuestro ser, esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, es por medio de Jesucristo, para gloria, alabanza de Dios. Así que si nosotros tenemos fruto, así, mira, yo ando nadando, no, esto es porque Dios nos los dio, dice aquí, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Cristo. O sea, Dios puso en nosotros esa rica savia, y de esa rica savia salió mucho fruto para gloria y alabanza de Dios. O sea, nosotros no tenemos que gloriarnos por nosotros, no, nada. Nosotros siempre, Señor, yo no sé predicar, y hasta hoy en día yo digo, Señor, ayúdame, yo no sé predicar, Señor, ayúdame, Señor. Entonces, así tenemos que hacerle, siempre humillados delante de Dios, para que Él nos esté levantando continuamente. Porque el día que empecemos a levantarnos, en ese mismo momento, te miro de lejos, pero rápido. Es mejor estar pegadito y humillado, Señor, sí, con Él. Vamos a Efesios y leemos este último, Efesios capítulo 5, del 1 en adelante. Efesios, dice este tema, andad como hijos de luz. Efesios 5, 5:1 hasta el 20. Efesios 5:1, del 1 al 20. Vamos a leerlo. Aquí puse, andemos es dando fruto, andemos dando fruto como hijos de Dios. Le cambié el tema, pero vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, lo que leímos de Jesús, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es nuestro fruto, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Miren, hermanos, la luz nos manifiesta cuando tenemos fruto o no tenemos frutos. 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, hemos visto los que no dan fruto, los que dan al 30, los que dan al 60 y los que dan al 100 por uno. Y la Biblia dice que nosotros nos examinemos y veamos, hermanos, en qué posición estamos, en qué nivel del camino del Señor estamos. Dios quiere, ya está el cordón ahí, avanza y nos dice: adelante, mira, otros 530 te conviene. A nosotros nos conviene, hermanos. Dios sigue siendo Dios sin nosotros o con nosotros, y Dios te invita y pone el cordel. Órale, adelante, salte de donde estás. Ya el agua está en los tobillos, ya está estancada el agua, ya estás bien grandotote y ahí sigues metido. Avanza. Todos los hermanos que tenemos más de 5 años aquí y no avanzamos, Dios les invita: avanza, ponte a ayunar, ponte a leer, congrégate y comprométete con Dios, no con el hombre. Con el hombre, ¿cómo es? Pastor, yo me comprometo. No, Señor, haciendo votos: Señor, tú me perdonaste, yo te dije que te iba a servir, yo te dije que te iba a ser fiel, yo te dije, Señor, esto lo dije a ti, Señor. Entonces yo me voy a congregar y voy a obedecer al pastor, porque Dios lo puso aquí. Entonces, pastor, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy ya ahora sí, ya hice votos con Dios, ya me comprometí, voy a empezar a salir de este charquito de agua y me voy a empezar a meter al agua a las rodillas. ¿Qué voy a empezar a tener? Oración. Ya estoy orando, Señor. Y después avancé otros 1000 y ya tengo carga aquí encima. Pero sálgase, hermano, sálgase de ahí. No se quede ya muchos años ahí, como que da pena. A mí me daría pena, hermanos. Sálgase de ese lugar. Miren, cuando llegue hasta el fondo, toda la gloria es para Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre de Cristo Jesús. Él ha sido